Hola, ¿qué tal? Hoy damos inicio a un proyecto que tiene como objetivo informar a las personas. La idea de este proyecto, junto con el equipo de trabajo, es tener invitados que puedan contar parte de su historia, personas que tienen conocimientos en ciertas áreas, tanto sociales como políticas. Así que bienvenidos hoy a nuestro primer capítulo, podcast llamados Conectados. El día de hoy vamos a tener el gusto de presentar a la persona que por él fue que me motivó a hacer esto, sabiendo que no soy comunicador, pero vi ahí el esfuerzo que él hacía, entonces me decidí a hacerlo. El licenciado Julio Melgar. Muchas gracias, Julio. Gracias. Primeramente por inspirarme a hacer este proyecto, que ya tenía ratos planificándolo, pero no me animaba a hacerlo. Cuando te vi en tu proyecto, dije, "Oh, me tengo que pegar con él y hacerlo". Muchas gracias ahí por... Bueno, Isaac, no te agradezco por la invitación y por el aspecto también de poder articular conjuntamente este tipo de colaboraciones en este primer episodio de tu podcast. Cuando yo lo inicié, se miraba un poco cuesta arriba, pero en mi primera temporada saqué 22 episodios, solito, sin mayor equipo, y yo era camarógrafo, editor, monitoreaba la computadora. Pues hoy obviamente ya hay un acompañamiento, en este caso con un equipo que ya tenés y que de igual manera ya da una mejor confianza y tranquilidad para poder generar ese tipo de conversaciones, que es lo fundamental, que yo creo que es como transmitir parte de tu vida, de experiencias, de aspectos positivos o negativos que puedan ocurrir, ¿verdad? En cuanto al tema de aspectos ya propiamente especializados o parte de la vida. Entonces, te felicito también por animarte. No, muchas gracias. Como te Y decía, ya era parte de la tarea pendientes que tenía y le decía a los amigos, ¿nos animamos o no nos animamos? Y cuando tuve la oportunidad que me invitaste, dije, "Oh, no, es hora de animarme, de romper esa barrera de comunicación que a veces uno tiene con las personas". Y pues como lo dije desde un inicio, la idea es poder platicar primeramente con amigos, con personas que tengan una historia que contar, con personas que manejen algunos temas de interés y pues que se puedan comunicar a las demás personas, que es básicamente el objetivo de este proyecto que el día de hoy estamos iniciando. pues fíjate que hay un indicador a nivel mundial con relación al tema de los podcasts. Generalmente los podcasts iniciaron por una ruta más audible, o sea, no tanto por video, sino que fue básicamente micrófono y pues las personas lo escuchaban a uno. Pero este indicador te dice que hay más o menos 100 podcasts que se dan cada día, o sea, se establecen con nuevos contenidos, nuevos materiales, y hasta hay un segmento que tenés hasta de 4,000 o 5,000 seguidores, así que en esa ruta hay materia, Isaac. Material, contenido. Sin duda vas a crecer con el tema de tus suscriptores y de tus seguidores en la parte de las redes sociales que tengas. Y entonces te animo, ¿verdad? A que sigas y que vayas poco a poco ir armando la plática con tus invitados y con las experiencias que vos identifiques que son prioritarias, que son las que querés vos compartir o conocer con los que te vayan a seguir en las diferentes redes sociales, que eso es lo que hoy tenemos como una ventaja con el celular, con las redes sociales, de poder explicar, ¿verdad? Y tal vez lo que yo te llamaría y te motivaría es que efectivamente se sea un poco más responsable, sí, en transmitir datos e información, porque también hay mucha gente que utiliza estos espacios para desinformar. Y eso creo que es a lo que uno no debe de caer. Sí, totalmente. La idea de este proyecto era de alguna manera tener algún tipo de réplica de tanta desinformación que Gracias. hay dentro de las redes sociales, digamos, y cómo plasmarlo, cómo decirle a las personas, miren, esto no es así, ¿verdad? Y el otro tema es un tema puramente social, donde he creído yo, cuando uno va en un bus, cuando uno está en una cola de un banco, de repente se conecta con las personas y entra a una charla y las personas le comienzan a contar cosas de la vida personal o situaciones que han superado. Entonces, ahí sí, como decía Ricardo Arjona, cada persona tiene una historia que contar y Claro. básicamente este espacio es para esto, ¿verdad? Y por supuesto también para tocar temas de interés social y político, ¿verdad? Claro. Al final, que es el día a día de aquí de nuestro lindo país, ¿verdad? Claro, así es, correcto. Pues ahí estamos, con gusto, y gracias por invitarme en este primer episodio, Isaac. Sinceramente quería que fuera mi primer invitado, una porque me inspiraste, créelo, Gracias. a hacerlo. Yo ya tenía
mucho tiempo en querer ejecutar esto, porque también entiendo yo de que a veces uno, digamos como gestor social, como gestor político, de repente tiene deficiencias en el tema de la comunicación y estos espacios son como para ir rompiendo estas barreras, ¿verdad? Correcto. Entonces dije, oh, no, Julio me inspiró más que otra persona en este tema, lo vamos a ejecutar, le voy a preguntar cómo lo hiciste, cómo te animaste, Claro. porque entiendo que tampoco no sos comunicador. Así es. Entonces dije, bueno, le vamos a entrar en nombre de Dios y esperando que el contenido que nosotros podamos ir realizando, pues les guste a las personas. No, y así como, mira, el proyecto en el caso mío salió un poco en la lógica de lo que vos querés como compartir la conexión de esas historias de vida. En el caso mío, digamos, estoy en un proceso de transición de migración de mi familia hacia otro país fuera de Guatemala y identifiqué un momento determinado el tema de este mecanismo de los podcasts como una forma de no desligarme del país y sobre todo también de compartir experiencia. La mía está un poco más en una preocupación de hacia dónde va el país, con datos y con información que por la dicha entre el trabajo en el que desarrollo, la participación académica y la experiencia política que he tenido, pues considero que es importante debatirlo y considerarlo, ponerlo a la luz de los diferentes em, seguidores que de una u otra manera pues se ha ido generando ya con el tema de esta primera temporada que realicé en el 2024 para tener datos que muchas veces de temas que no se ponen en la mesa pública y que son relevantes y son estratégicos para el país. Entonces, te digo, también es una parte de esa inspiración, ¿verdad? De cómo surgen esos proyectos y creo yo que en ambas vías nuestro aporte creo yo que va encaminado a construir conciencia, a construir democracia y a generar responsabilidad ciudadana de que es importante observar tanto desde el ámbito personal, familiar, pero también comunitario y no digamos como país. Sí, totalmente. Y conociendo tu trayectoria, conociendo la parte como persona y como profesional que ha sido la parte de dirigente estudiantil que también viene siendo una formación Sí, que va ampliando tu currículum, que hoy lo estás básicamente plasmando en un podcast donde pues la preocupación y a quien no le preocupa la situación actual del país, ¿verdad? claro. Entonces, y creo que hay bastantes elementos que se deberían de analizar para caer a una conclusión o a una hipótesis de que porque hoy estamos como estamos. Así es ¿Verdad? correcto, sí es correcto. Y como te digo, al final también yo no soy comunicador, soy abogado, pero de una u otra manera, las nuevas tecnologías y los nuevos espacios también te permiten a que uno sea autodidacta y que uno también pueda conocer y aprender y a partir de ese mecanismo de autoformación, desarrollar de este tipo de espacios. Sí, porque son las nuevas formas de cómo comunicarse, ¿verdad? Correcto. Yo creo que antes el formato de la entrevista era un poquito más cuadrado, ¿verdad? Entonces, Mucho más cuadrada, con preguntas muy cerradas, con preguntas hasta condicionadas. Hoy creo yo que hasta los errores en son eso parte lo transmitís porque es parte de de la esa naturalidad. naturaleza. Exacto. Correcto. Totalmente de acuerdo. Entonces, era la razón por la cual a mí me interesó. Entonces, hoy estamos acá empezando el proyecto, esperando que vamos Correcto. a tener muchos más invitados. Ya me han escrito algunos amigos que quieren contar sus historias. Tenemos Claro. ahí un bombero, tenemos ahí un doctor epidemiólogo y a dirigentes estudiantiles. Ahí tenemos, y primeramente Dios, vamos a generar un buen contenido, tanto del área social como del área política, ¿verdad? Que al final es lo que son los elementos que conforman una sociedad. Que no nos guste mucho el tema político, pero al final Claro. son parte de los elementos que conforman una sociedad. Así es. ¿Verdad? Y el día de hoy, pues básicamente vamos a hablar un poco sobre el tema del Acuerdo Gubernativo 164-2021. Lo vamos a abordar de una manera legal, ¿verdad? Que se trata de la clasificación de los desechos sólidos, porque digamos que estamos también atravesando un tema sobre la parte social que viene afectando a Claro. cierto segmento de la población, digamos, pero también el acuerdo establece muy bien, por decirlo así, cuáles los lineamientos a seguir para el tema de la clasificación de los desechos sólidos. Entonces hoy te decía a ti, platiquemos un poco sobre el tema del acuerdo gubernativo de la clasificación de los desechos sólidos. Yo tengo un punto de vista bastante social, ¿verdad? Sin ir perdiendo los lineamientos del tema legal, ¿verdad? Sí. Pero ¿quién más que un abogado que podríamos platicar sobre ese tema? Posteriormente también vamos a tener una persona especialista en el medio ambiente que nos dé su punto de vista para ir
digamos, concentrando todos los criterios posibles, ¿verdad? Claro. Sí, como lo señalábamos un poco también, que ese tema lo hablamos también en mi podcast. Pues obviamente no soy un especialista en el tema propiamente ambiental, pero sí tengo algunos elementos de acompañamiento a algunas organizaciones en el tema del Congreso, también viendo la agenda ambiental alrededor del tema. Y digamos, yo creo que sí hay dos cosas, ¿verdad? Una, yo creo que es un logro para el país, que finalmente el Ministerio de Ambiente y particularmente la ministra no diera marcha atrás a lo que quería propiamente la Municipalidad de Guatemala, manipulando a algunos actores a que se entrara otra vez en suspenso el tema de la obligación de la separación de la basura. Ciertamente, creo yo que hay una buena parte de la obligación que tenemos como ciudadanos, pero el reglamento lo que a quien mandata realmente son a las municipalidades, que son las que por responsabilidad en el Código Municipal tienen que administrar y prestan como un servicio municipal la recolección. En su momento, cuando se creó el Código Municipal, no se planteaba tanto el tema de la separación de la basura. Sí, se estableció, digamos, o se reflejó un poco, pero no, No en se ese detalle. especificó tanto, digamos. Así es correcto, ¿verdad? Aun cuando, fíjate que en la historia, y lo comentábamos en mi podcast, yo te comentaba, ¿verdad? Que uno de los innovadores en el tema de la separación de la basura de una visión futurista lo fue el alcalde Manuel Colón Argueta. Yo en la década de los 90, todavía estando en la universidad, conocí a César Barrientos, que era tal vez uno de los últimos actores que quedaron de esa generación de gobierno municipal, y fui con él a conocer las plantas que Colón Argueta había dejado en zona 18 en Alameda, en donde tenía ya todo un proceso de, inclusive por el tema de inclinación, en cuanto al tema de cómo iban removiendo cierto tiempo la basura para que finalmente se convirtiera en abono. Imagínate, o sea, eso está en la época de los finales de los 70s, principios de los 80s, o sea, con un personaje que tenía mucha visión, ¿verdad? Entonces creo yo que en esa parte es relevante que, digamos, no se haya dado marcha atrás. Ciertamente creo yo que tenemos doble tarea en esta ruta, no solamente los vecinos, pero también las autoridades municipales. En el caso de los vecinos, pues entender que sí tenemos que buscar un proceso de separación, que es un tema más bien de disciplina, ¿verdad? Porque te explicaba, digamos, hay muchos jóvenes en conciencia hoy de una generación que sí están responsables y son deseosos de separar la basura. Y miras un tema como muy cool, ¿verdad? Dicen los muchachos, pero miras que hay centros comerciales o supermercados en donde vos llegas y ahí sí te compran la basura. Y separas el vidrio, separas el papel, separas el plástico. Entonces, si se puede en esa ruta, en esos segmentos, ¿por qué no lo puedes generalizar en un municipio en particular, verdad? Sí, entonces ahí creo que es un poco ese tema de la responsabilidad que tenemos como vecinos, pero por el otro lado también es el tema de las autoridades municipales. Ni te explicaba, en otros países ocurre que hay un día en que, digamos, pasa el recolector de basura y pasa que, por ejemplo, los martes pasan a recoger solo la basura orgánica. Entonces, obviamente, ya la dejas en una bolsa de un color, en un recipiente de un color, para que efectivamente se pasa recogiendo la basura orgánica, la cual es procesada para generar abono orgánico. Y otro día pasan en donde ya separas el cartón, el vidrio y el plástico y propiamente la basura en bolsas distintas, en recipientes distintos, para que de esa manera, digamos, el recolector ya tenga un poco de mejor criterio en la separación de la basura. Entonces, en esa parte yo creo que en las municipalidades faltó un poco el tema de decir, bueno, miren, o se coordinan o no se coordinan con el tema de los recolectores de basura, ¿verdad? Aunque vos me lo indicabas que en el reglamento, por un ejercicio en el que participaste, el reglamento también dice cómo el recolector de basura tiene que tener las secciones en el camión para recoger la basura, ¿verdad? Y que ya en el camino haya como una primera clasificación de la basura. Pero creo yo que sí falta un poquito esa parte, yo creo que de coordinación, aparte de la responsabilidad en el tema de contar con lugares pertinentes para la separación de la basura, que efectivamente en otras municipalidades, como el caso de Cobán o Sololá, los alcaldes, no de ahorita, sino que ya de 2 o 3 periodos atrás, sí le han visto que es una oportunidad para la generación de recursos propios a la municipalidad. Y con eso ellos ya pueden vender abono orgánico o pueden vender lo que clasifican de plástico, de cartón,
Y en el caso de los indicadores de ranking municipal, si vos incrementas un 10% de tus ingresos propios, eso te impacta en un 10% también en tus ingresos que te da la Constitución, Sí, el IVAPAS. O sea, IVAPAS. entonces te digo, yo creo que es un tema de visión, ¿verdad? Para poder articular cómo poder tener un mejor beneficio a una responsabilidad que es inminente. Y es que realmente las municipalidades, lo que hablamos hace rato, la habilidad de crear los fondos propios es para que te incremente automáticamente el Claro, IVAPAS que viene designado de parte del gobierno central, así digamos, o es, del presupuesto así que es. establece, ¿verdad? Y a veces decir, tienen tantos millones para ejecutar, digamos, es porque de repente ha habido un buen plan de ingresos propios, ¿verdad? Así es, así es. Y la venta del abono orgánico, por ejemplo, te podría ser Exacto. uno, o el tema de la separación de los cartones, ¿verdad? O del vidrio, y como vos lo señalabas, yo lo conocía un poco, que hay algunos recolectores, por ejemplo, en el caso de San Miguel Petapa, que vos señalabas que no tienen salario, ¿verdad? Y que van en el proceso del camión separando para poderlo vender. Sí, fíjate que yo platicaba un día con un muchacho que pues trabajaba entre los camiones que recolectan la basura, Ujú, digamos, o los desechos sólidos. Entonces él decía, yo no tengo como tal salario. ujú, Yo llego a las 4 de la mañana, a la hora que pasa el camión, lógico, le piden permiso al piloto y pues ujú, tienen que cumplir las políticas internas de la ruta, digamos. ujú, ujú, Entonces él me decía, bueno, yo llego, me subo al camión, con permiso, con acuerdo, ayudo a recolectar la basura en los hogares, ujú, pero ya dentro del camión ellos comienzan a clasificar la ujú, basura y comienzan a sacar lo que es reciclable para poder venderlo y de ahí generar un ingreso diario ujú. es para llevar a sus hogares, ¿no? Sí. Que creo que fue la problemática social que se dio Aquí en, en aquí en la la ciudad ciudad de capital, Guatemala, sí, correcto. exactamente, Así ¿verdad? es correcto. Porque también hablábamos de que, digamos, en el área sur, que es donde yo puedo hablar un poquito, Ujú, no vi tanta resistencia de parte de de los camiones ni de los recolectores, ujú, ¿verdad? ujú. Entró en vigencia, bueno, en vigencia entró desde el 2021, Así digamos, es correcto. ¿verdad? Pero la prórroga Ya de cumplimiento obligatorio fue fue ahorita en en febrero, el 8 de febrero febrero. y creo que las personas comenzaron a sacar su clasificación como lo estipula. Ujú. Si hubieron algunas, digamos, de parte del vecino, de que ya se gastaban un poquito más de bolsas, algunos tipos de quejas, Claro. ¿verdad? Ajá. Pero creo que es un tema de adaptación, ¿verdad? Ujú, Porque ujú, lo platicamos y yo te preguntaba un día que estábamos platicando si el país ya estaba preparado ujú, para que el acuerdo gubernativo entrara con todo y me ujú. decías que más allá si estuviera preparado, es que es necesario. Es que es conciencia, yo creo yo, Isaac. Aparte que estamos en la parte sur y vemos el caso del río Villalobos y del lago de Amatitlán, ¿verdad? Que es un poco el tema de la pena con el tema de la biobarda que está cabal abajo de la serra, en donde uno ve los volcanes de la cantidad de plástico y de otro tipo de basura que se vierte, digamos, en el río. Y a partir de ahí es una parte de la contaminación, lamentablemente, de un cuerpo de agua tan... Yo creo que lo vivimos de pequeños, cuando todavía el lago no estaba en esos niveles de contaminación como lo están ahora. Entonces yo creo que es un tema de responsabilidad que no podemos negarlo. Creo yo que, como te digo, yo valoro la decisión valiente de la ministra de no dar marcha atrás en el sentido, aunque obviamente ella sí lo planteó, ¿verdad? Que se regresó a una clasificación primaria entre basura orgánica e inorgánica para ir como adaptándonos, ¿verdad? A este proceso de separación. El otro tiene que ver con quienes son los que se hacen ya un proceso previo de clasificación. Pero fíjate, pero que ahí es donde yo insisto, ¿verdad? Las municipalidades tienen una herramienta que no tiene el gobierno. El código municipal le permite a las municipalidades poder crear empresas municipales. Exacto. Entonces, por ejemplo, si creas la empresa municipal de reciclaje o la empresa municipal de compost o de abono orgánico, te puede permitir que ese muchacho que no tiene un salario, pero que colabora en la recolección de la basura, pudiera ser pagado por la municipalidad, Formalizar el empleo. claro, con un empleo digno. Y finalmente es la MUNI la que vende y es la MUNI la que capta ese tipo de recursos. Yo creo que parte del problema social, porque más allá de la normativa, el problema social que se dio en la ciudad capital fue por eso, porque digamos que la persona que clasificaba ahí en los de la zona 3 digamos, de alguna manera creo que, o mi percepción fue de que se sintió abandonado de parte de la municipalidad y que no le garantizaba más allá del ingreso diario que podía ellos obtener a la hora Claro.
¿no? Porque también hay otro dato, como te decía, ¿verdad? Hay lugares acá, por ejemplo, de centros comerciales o de ventas, digamos, de supermercados, en donde ellos te compran ese tipo de basura ya reciclable, ¿verdad? Obviamente hay algún sector empresario que sabe que la basura genera recursos, genera plata. En otros países hay gente que se ha vuelto, digamos, ha mejorado económicamente de la basura, ¿verdad? Entonces, creo yo que tal vez ese fue como tal vez el enfoque que no consideró la municipalidad, le dio pauta a otro tipo de lógica comercial y no vio ese factor social, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces creo yo que en esa parte, digamos, es justo, digamos, redimensionarlo, pero tampoco era justo que por el problema específico del vertedero de zona 3 se quisiera plantear la no implementación de la separación A nivel a nacional. nivel nacional cuando hay municipalidades que sí son más responsables. Ahí está la de Santa Cruz Barahona en Zacatepec, que es la de Sololá, la de Cobán, que sí han hecho esfuerzos para buscar el tema de la separación de la basura. Sí, pues, totalmente de acuerdo. Y creo que nunca vieron que aquí en la ciudad capital existía una actividad económica Claro, de un sector que sale afectado, digamos, de alguna manera, así es, ¿verdad? así es. Pero es interesante. Más allá, ¿cómo consideras, digamos, en cuánto tiempo consideras de que las personas o la población vaya a ir adaptándose a este cambio? Uy, bueno, yo creo que los guatemaltecos somos un poquito, a veces siempre lo dejamos siempre todo a última hora y no somos muy disciplinados. Yo creería que por lo menos, eh, creo yo que en un lapso de unos 6 meses, un año, creo yo que se puede ir marcando ya esa cultura de la separación de la basura. Pero creo yo que también tiene que ir marcado con algún elemento que también las autoridades municipales te vayan como presionando. Por ejemplo, si vas a tener días o no días en cuanto al tema de digamos, que el camión pase a recoger o no basura. Pero tal vez en la Eh, frecuencia de recolección. Claro, o alguna guía de cómo tiene que ser la clasificación de la basura para que efectivamente con eso podamos ir marcando conciencia desde el hogar, ¿verdad? En donde se separa basura. Está más claro por muchos estudios que producimos más basura orgánica que inorgánica, Sí, totalmente ¿verdad? de lo que hablábamos. Entonces creo que hay una gran ventaja con el tema de la separación de la basura orgánica, porque creo que puede ser un beneficio para el tema de la generación del abono orgánico que puede servir para muchas cosas en el municipio, ¿verdad? Pero creo yo que es un poco ese tema también de cómo la municipalidad te va marcando información clara, certera, que es lo que yo siento que faltó en estas semanas antes de que llegara el 11 de febrero, en donde sabíamos que teníamos que clasificar, pero no sabíamos finalmente cómo iba a pasar el camión de la basura, si iba a ser días o no, o cuál iba a ser la forma de la entrega de la basura, ¿verdad? Entonces yo creo que esos elementos de comunicación, como mínimos, creo yo que sí tienen una gran responsabilidad las municipalidades para que podamos lograr que sea efectiva la implementación de ese reglamento. Sí, porque yo tengo entendido de que el acuerdo fue en el 2021. En Sí, agosto del 2021 ellos decidieron que iban a prorrogar por 40 meses, si no me equivoco, correcto. Ujú. para que hubiera información, para que hubiera adaptación, Así es, así es. cosa que al final de cuentas pues no se dio, digamos, o si se dio, digamos, de alguna manera muy pobre. Y hablábamos que lo que establecían, ¿verdad? La clasificación primaria, la clasificación Ujú, secundaria, y que íbamos a ujú. iniciar con el tema de la clasificación Primaria, primaria, ¿verdad? Que correcto. solo se iban a separar desechos reciclables y no Ujú. reciclados, ¿verdad? Así es correcto. De los no reciclados iban a ir los orgánicos, Así es correcto. ¿verdad? Así es correcto. Y la secundaria, pues sí era la que iba entre el 11 de febrero, que al Así final es. se volvió a quedar, si no me equivoco, con la primaria, ¿verdad? Sí, correcto. Aunque yo lo que entiendo con la ministra es que planteó una separación más entre lo orgánico y lo inorgánico, ¿verdad? Para poder mantener ahí un proceso mucho más abierto y mucho más fácil, digamos, que se nos quede de cómo hacer la separación de la basura. Pero como te digo, yo creo que ese es un punto inicial a favor. Queda así ese proceso de orientación un poco más de parte de las autoridades municipales para que efectivamente pueda ocurrir este proceso de mejorar la clasificación de la basura y que de igual manera las municipalidades lo vean más bien como una ventaja, porque pueden generar ingresos, pueden también buscar una distribución, como yo te decía en mi podcast, sobre el tema de los fondos de los consejos de desarrollo. Ciertamente hay cierto tipo de candados, de porcentajes que tienes que Exacto. destinar,
pero podrías habilitarlo también o redirigir inversiones al tema de las plantas de tratamiento, ¿verdad? Y entiendo yo que viene un proceso de cooperación de préstamos por parte del BID a las municipalidades que tengan un proceso mucho más claro de cómo desarrollar esta clasificación de basura para tener financiamiento para el montaje de sus plantas de tratamiento de basura. Sí, totalmente. Y lo que hablábamos sobre los consejos de desarrollo, que no es exclusivamente de la municipalidad, sino hay varios factores que influyen para la ejecución de un proyecto como tal, digamos. Así es, correcto. ¿Verdad? Que también ahí, digamos, tendríamos que trabajar junto con otras instituciones fuera de la municipalidad para que puedan ejecutar estos proyectos, ¿verdad? Así es, y no solamente con otras entidades del gobierno, sino de igual manera hasta tal vez inclusive con el tema de una asociación entre las mismas municipalidades, porque como te digo, ¿verdad? La municipalidad tiene aquí dos ventajas. Una es puede crear empresas municipales y tiene la herramienta de las mancomunidades. Entonces son dos herramientas que te permiten operar para no tener, digamos, solo una cantidad pequeña para un municipio como podría ser también el Petapá, sino podrían ser más municipios del área sur para poder procesar la basura. Sí, yo creo que, por ejemplo, el acuerdo inicia desde el momento cuando el mismo acuerdo manda a las municipalidades a hacer el estudio de caracterización de desechos sólidos. Así es. Porque de ahí empieza, digamos. Y el objetivo del estudio es ver cuánta basura precaria sacan los hogares y qué tipo de basura. Ahí es donde determina que más del 50% es orgánico. Así es correcto. ¿Verdad? Así es correcto. ¿Crees de que todas las municipalidades tienen ya ese estudio? No, yo creo que no todas tienen ese estudio. No tienen ese nivel de caracterización, pero el otro punto es que recordate que también Guatemala está sobrediagnosticado, ¿verdad? O sea, el tema de la separación de la basura orgánica en como procesos globales del orgánico, te lo digo, ya estaban inclusive marcados desde el tiempo de Colón Argueta, porque él ya iba y él estaba Tenía una visión pensando clara de una, en el tema del compostaje. de una ciudad de futuro. Ahí sí Correcto, tenía correcto, ¿verdad? Entonces yo creo que sobre esa dinámica lo que debería de existir tal vez es el tener encuentros de buenas prácticas, digamos. Si ya tenés municipios que sí están clasificando y municipios que no necesariamente tienen una cantidad de recursos tan fuertes como la Municipalidad de Guatemala, de Misco o la de Villanueva, por ejemplo, pero lo están haciendo, yo creo que deberíamos de seguir esos ejemplos, o los alcaldes deberían de seguir esos ejemplos para poder mantener una mejor eficiencia en el cumplimiento de ese reglamento. Excelente, Julio. Gracias ahí por tu punto de vista. Creo que vamos a tener próximamente una persona recolectora de desechos para que nos dé su punto de vista también a nivel social, porque Claro. ellos lo están viendo desde un punto de nivel social de lo que les afecta en su economía diaria, ¿verdad? Y de repente también tenemos el invitado de algún ambientalista que también nos pueda dar desde Claro. un punto de vista técnico, Así es correcto. ¿verdad? Del por qué tenemos que sí ¿Por qué separar sí la lo basura tenemos? y por qué no de seguir o hacer a un lado esa obligación ciudadana de la separación de la basura. Pero te agradezco, Isaac, por este primer episodio, deseándote muchos éxitos, Muchas gracias, Julio. manteniéndote y motivándote que seas persistente, a que mantengas, digamos, en esta dinámica. Mira, pueden haber una serie de críticas, pero si vos tenés claro el objetivo, la razón del por qué tener este tipo de espacios de conversar y de conocer experiencias, de conectar visiones, aportes, digamos, ideas en donde se pudieron avanzar y tener éxito, también en otras donde no, pero que pueden servir para que pueda repensar en otro tipo de proyectos de carácter individual o colectivo, pues creo que es bastante sano, es necesario y es fundamental, ¿verdad? Que exista ese nivel de comunicación y de diálogo que muchas veces no tenemos los guatemaltecos. Así que felicitaciones y seguir adelante en que podamos este año que tengas que 30, 40, 50 episodios y vayas a una segunda temporada más adelante. Ya ahí sí vamos a ser comunicadores de manera empírica profesionales. Claro, claro. Ok, muchas gracias, Julio. Así que espérenos en nuestro próximo capítulo, ¿verdad? Posiblemente vamos a seguir abordando este tema de la clasificación de desechos sólidos con otros puntos de vista y pues esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Feliz tarde.